Muy buenos días. Les habla la profesora Gloria Lara Campos. Continuando con las clases del curso de Patología General, el día de hoy nos ocuparemos del tema neoplasias y epidemiología del cáncer. Hablar de neoplasias y epidemiología del cáncer es abordar un conjunto de enfermedades que es muy probable nos haya tocado vivir, sea esta por una experiencia directa por la enfermedad de algún familiar o tal vez de forma indirecta por la enfermedad de un amigo o vecino. Sabemos que el cáncer es una de las experiencias más dolorosas y devastadoras que hay, debido a que en un gran porcentaje de casos es diagnosticada tardíamente. Genera a la familia no solo gastos económicos excesivos y poco manejables, sino por el dolor profundo de saber que se esté luchando frente a una muerte inminente y sea muy poco lo que se puede hacer. Esto, aunado al deficiente sistema de salud y presupuestos asignados, que además de ser exiguos no son utilizados debidamente, constituyen una gran carga para las familias de menos recursos económicos que tienen un paciente con cáncer y que son la mayoría en nuestro país. Hoy en día se considera que la mayor presencia del cáncer está asociado al desarrollo tecnológico, como el uso de artefactos electrodomésticos, hornos microondas, médicos como radiografías, tomografías, al uso masivo de fertilizantes, pesticidas, etc. Sin embargo, existe evidencia de tumores óseos encontrados en restos prehistóricos fosilizados y también la descripción de estas enfermedades en textos antiguos de Egipto, Babilonia, Grecia, India, que dan cuenta que el cáncer ha existido desde épocas remotas. El contenido de los puntos está a la vista y pasaré a desarrollarlos. El cáncer en el mundo ocupa los primeros lugares como causa de muerte. En los países desarrollados ocupa el segundo lugar, precedido solo por causas de muerte por enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, etc. En nuestro país ocupó el primer lugar el año 2015 y en la actualidad permanece entre la segunda y tercera causa de muerte, muy similar a la mayoría de países latinoamericanos. Hoy en día sabemos que el cáncer es un trastorno genético causado por mutaciones del ADN, en su mayoría adquiridas de forma espontánea, producto del azar o inducida por factores ambientales como sustancias químicas, radiación o virus, o que pueden heredarse por línea germinal, siendo esta última de muy baja frecuencia. Estas mutaciones están asociadas con frecuencia a variaciones epigenéticas, es decir, aquellas que producen cambios en la estructura del ADN, pero que no alteran su secuencia y codificación, tales como la metilación del ADN, que serán explicadas con mayor profundidad en su próxima clase. Por otro lado, las alteraciones genéticas que se producen son hereditarias, es decir, se transmiten a las células hijas en cada división celular. Por lo tanto, las células que presentan tales alteraciones están sujetas a la selección darwiniana, que finalmente es responsable de la progresión y recidiva del cáncer. Entonces, las neoplasias tienen como punto de partida una sola célula, que es la que le da origen, luego vienen las células hijas y así sucesivamente forman el tumor, que como repetimos, tienen un ancestro común que se desdiferencia y esto ocasiona la neoplasia. Por eso decimos que son monoclonales. El término neoplasia significa crecimiento nuevo.
Al crecimiento nuevo producido se le denomina neoplasia o tumor. Existen numerosas definiciones, pero tal vez la más satisfactoria es la propuesta por Willis en el año 1952. Masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el resto de tejidos normales y persiste de la misma forma excesiva después de cesar los estímulos que desencadenaron el cambio. Para Willis, tres son las características que definen a una neoplasia. 1. Formar una masa normal. 2. Tener un crecimiento excesivo, incontrolado y autónomo. Y 3. Persistir aún después de la causa que lo desencadenó. Esta definición corresponde a la era premolecular. En la era moderna o molecular, se considera a las neoplasias como una alteración del crecimiento celular, desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula y a su progenie, como ya se mencionó anteriormente. En términos generales, las neoplasias pueden ser benignas cuando el crecimiento es lento y son localizadas, sin producir mucha dificultad al huésped ni comprometer su vida. Las malignas crecen con mayor velocidad, se extienden por el cuerpo y finalmente pueden provocar la muerte. Las neoplasias no son totalmente autónomas, pues dependen del huésped para nutrirse e irrigarse. Es así que las células de los tejidos normales compiten con las células tumorales para poder satisfacer sus necesidades metabólicas. Por eso mencionamos siguientemente los componentes del tumor. Todos los tumores, sean benignos o malignos, tienen dos componentes básicos. El parénquima, que está dado por el conjunto de células tumorales proliferantes que determinan la naturaleza y evolución del tumor, y el estroma, que está constituido por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfocitos, macrófagos, que brindan el soporte y armazón en que crecen las células tumorales parenquimatosas neoplásicas. De acuerdo a la notoriedad del tejido conjuntivo, este puede ser fibroso si es abundante o laxo si es escaso. En la imagen podemos ver un corte histológico que corresponde a un adenocarcinoma de estómago, en los que observamos los dos componentes de la neoplasia, el conjunto de glándulas con características de malignidad que forman el parénquima tumoral y el estroma que sostienen a las células tumorales, en el cual encontraremos tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, células inflamatorias, etc. Pasamos a definir algunos términos. Tumor. Es un término antiguo que proviene del griego oncos. Este término, en este contexto, se refiere al bulto o masa. Es por eso que en los textos de patología en la actualidad encontramos esta palabra. Hoy en día ha sido reemplazada por la palabra neoplasia, que significa tejido nuevo. Cáncer. Es el término común utilizado para todos los tumores malignos. Ya Hipócrates en el año 377 a.C. acuñó el término griego carquinos, que significa cangrejo, para describir el cáncer de mama, aludiendo a que el cáncer se pega y adquiere al tejido adyacente. Oncología.
Vienen de las palabras griegas oncos, tumor, logos, estudio, rama de la ciencia que estudia las neoplasias benignas y malignas. Metaplasia. Se refiere al reemplazo de un tipo de célula normal o madura por otra célula normal madura de otro tipo, que por lo general es más resistente. Un ejemplo se da en el cuello uterino, en el cual el endocervix, que es tapizado por epitelio cúbico, es reemplazado por epitelio plano estratificado, que es más resistente a la injuria. Otro ejemplo es el que se da a nivel del tercio distal del esófago, cuyo epitelio es plano, estratificado y que es reemplazado por un tejido glandular de tipo intestinal, más resistente a los ácidos. Esto se produce por efecto del reflujo gastroesofágico y se conoce como esófago de Barrett. Displasia. Las displasias ocurren en los epitelios. Es una alteración de la forma, tamaño y maduración de las células, lo que genera un desorden en la arquitectura del epitelio y atipia. Por ejemplo, en el epitelio plano estratificado, las células son cilíndricas o cuboides en la capa basal. A medida que éstas van a estratos superiores, se hacen poliédricas y en la superficie se aplanan, pierden el núcleo y producen queratina. Este mismo epitelio en la displasia va a presentar pérdida de la polaridad, es decir, las células más inmaduras de la capa basal las vamos a encontrar a nivel medio o superficial. Hay núcleos hipercromáticos, cromatina granular densa, mitosis atípicas, lo que indica un recambio celular activo. Recordemos que las mitosis normales tienen 2 polos y las atípicas más de 2 polos. Las displasias van a evolucionar a leve, moderada y severa según se afecte 1/3, 2/3 o todo el epitelio, que también se denomina cáncer in situ. Un ejemplo típico es lo que sucede en el cuello uterino. Cisto. Se refiere a quiste o cavidad tapizada por un epitelio. Pseudoquiste es una cavidad sin epitelio de cubierta o de revestimiento. Pólipo es la proyección macroscópica visible sobre una superficie mucosa, sea benigna o maligna, nodular u ovoidea, que puede tener pedículo o ser sésil sin pedículo. Nomenclatura. La nomenclatura se refiere al nombre que se le asigna a las neoplasias. Para esto disponemos de prefijos y sufijos. En el cuadro de nomenclatura de los tumores podemos ver el tejido de origen compuesto por un tipo de célula parenquimatosa. Tumores de origen mesenquimatoso, del tejido conjuntivo y derivados. Añadimos a la célula de origen el sufijo oma para los tumores benignos, por ejemplo, fibroma, lipoma, condroma, osteoma, y para los tumores malignos el sufijo sarcoma. Sar significa carnoso. Fibrosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. De vasos y revestimientos superficiales. Hemangioma, hemangiosarcoma. Vasos linfáticos, linfangioma, linfangiosarcoma. Mesotelio, tumor fibroso benigno, mesotelioma. Cubierta del encéfalo, meningioma, meningioma invasivo. Células hemáticas y tipos celulares relacionados, células hematopoyéticas, leucemias. Son tumores malignos. Tejido linfoide, linfoma. Tejido muscular, liso, leiomioma, leiomiosarcoma. Estriado, rhabdomioma, rhabdomiosarcoma. En la vista podemos ver 2 tumores mesenquimatosos malignos. Un liposarcoma localizado en el tercio inferior del muslo y un osteosarcoma localizado en el tercio distal del
fémur. Histológicamente ambos muestran una marcada atipia celular. Nomenclatura de tumores de origen epitelial. Benignos. Aquí la nomenclatura es más compleja y variada y se van a clasificar según las células de origen, según su patrón macroscópico o según su patrón microscópico, siempre añadiendo el sufijo oma, tal como veremos más adelante por medio de algunas definiciones que pasamos a detallar. Adenoma, neoplasia epitelial benigna derivada de las glándulas, por ejemplo, adenoma de tiroides, adenoma de la corteza suprarrenal. Papiloma, neoplasias epiteliales benignas de células escamosas o transicionales que emiten proyecciones digitiformes, sean a nivel macroscópico o microscópico. Por ejemplo, papiloma escamoso, papiloma transicional de vejiga. Cistoadenoma, si forman masas quísticas, por ejemplo, cistoadenoma seroso de ovario. Cistoadenoma papilar, tumores que crecen formando patrones papilares y protruyen en los espacios quísticos. Ejemplo, cistoadenoma papilar de ovario. Como hemos dicho, siempre añadiendo el sufijo oma. En el cuadro tenemos tumores benignos, epitelio escamoso estratificado, se denomina papiloma de células escamosas. Si se originan de los melanocitos, se llaman nevos, de revestimiento epitelial o de glándulas o conductos, adenoma, papiloma, cistoadenoma. De las vías respiratorias, adenoma bronquial. Si es del epitelio renal, adenoma tubular renal. De células hepáticas, adenoma hepático. Epitelio de las vías urinarias, que es un epitelio transicional, papiloma de células transicionales. Epitelio placentario sería la mola hidatidiforme. Para el caso de los tumores epiteliales malignos, estas neoplasias provengan de cualquier capa germinal, sea este ectodermo, mesodermo o endodermo, se denomina carcinoma. Si es de epitelio escamoso estratificado, carcinoma de células escamosas. Si de células basales de piel o anexos, carcinoma de células basales. Melanocitos, melanomas, de revestimiento epitelial de glándulas o conductas, adenocarcinomas, carcinomas papilares, cistoadenocarcinoma. De las vías respiratorias, carcinoma broncógeno. Del epitelio renal, carcinoma de células renales. Del epitelio de las vías urinarias, carcinoma de células transicionales. Del epitelio placentario, coriocarcinoma. Del epitelio testicular, seminoma, carcinoma embrionario. En la vista nos permite ver a nivel macro una mano con una lesión elevada que hace relieve de bordes y superficie irregular, parda rojiza. A nivel micro corresponde a una neoplasia maligna epitelial escamosa, es decir, un carcinoma escamoso bien diferenciado debido a que forma queratina en gran cantidad. Es una de las características del carcinoma escamoso bien diferenciado. En la parte inferior observamos a nivel de la curvatura mayor una lesión del estómago, una lesión ulcerada, sangrante, que histológicamente corresponde a un adenoma. Aquí tenemos la nomenclatura de tumores de más de un tipo de células neoplásicas.
tumores mixtos, generalmente derivados de una capa germinativa. De las glándulas salivales, si es benigno, adenoma pleomorfo, tumor mixto de origen salival. Si es maligno, tumor mixto con origen en la glándula salival. De restos embrionarios tenemos el tumor de Wilms. Para un tipo de célula neoplásica derivado de más de una capa germinativa, constituyen los teratógenos, los tumores teratógenos. De células totipotenciales de las gonadas o de restos embrionarios tenemos el teratoma maduro, el quisedermoide entre los benignos y teratoma inmaduro o teratocarcinoma entre los malignos. En la parte inferior, en la parte superior observamos un lactante que presenta a nivel del riñón derecho un tumor. Es el tumor de Wilms, que está constituido por un mesénquima, un estroma mesenquimatoso, túbulos, ¿no? Y células blastemales, muy inmaduras e indiferenciadas. Corresponde a un tumor maligno de restos embrionarios. En la parte inferior podemos ver un tumor de ovario izquierdo muy aumentado de volumen respecto al del ovario derecho. Al corte macroscópico podemos ver que corresponde a un quiste en cuyo interior se identifican queratina, este material blanquecino friable, y piezas dentarias. Probablemente tenga otros componentes, ¿no? Esto corresponde histológicamente a un teratoma. Aquí vemos otro ejemplo de tumor benigno, que corresponde a un teratoma de ovario. A nivel macro vemos un tumor quístico de color blanquecino, superficie lisa probablemente, que contiene en su interior tallos pilosos, ¿no? Probablemente contenga también queratina o materia o grasa, ¿no? La nomenclatura, existen términos inapropiados pero aceptados por su uso, ¿no? Tal es el caso del melanoma, el linfoma, el seminoma, mesotelioma, que terminan en omas, ¿no? Terminan en oma, pero que histológicamente corresponden a tumores malignos, ¿no? Pero que debido a su denominación a través del tiempo han quedado con estos nombres, ¿no? Amartomas son una masa de células maduras especializadas, propias del lugar afectado. Muchas de ellas presentan aberraciones cromosómicas clonales adquiridas a través de mutaciones somáticas. Hoy en día se consideran neoplasias, ¿no? Son neoplasias benignas. En la vista vemos un amartoma que está constituido por tejido cartilaginoso normal, ¿no? Y es un componente histológico de la zona. Acá vemos, ¿no? El componente cartilaginoso, ¿no? Que es la contraparte histológica de este amartoma. Coristoma. El coristoma se refiere a una masa de tejido normal, pero de localización ectópica. En la vista podemos ver un segmento de intestino delgado en el círculo, vemos una lesión elevada
que corresponde a un coristoma. Es una masa de son restos de tejido pancreático, que acá se ven histológicamente, y que tienen una localización ectópica. Características de las neoplasias benignas y malignas. Para decir si un tumor es benigno o maligno se utilizan criterios clínico-patológicos. Así se evalúan 4 aspectos: diferenciación y anaplasia, velocidad de crecimiento, invasión local y metástasis. El grado de diferenciación se refiere a qué tanto las células del tumor se parecen en su forma y función a las células del parénquima sano. Se gradúa como bien diferenciado, medianamente diferenciado y poco diferenciado. Anaplasia es cuando el tumor ya no se parece al tejido normal, es indiferenciado y constituye una característica de malignidad. Es sinónimo de cáncer. Velocidad de crecimiento. Está relacionado con el crecimiento del tumor y está determinado por 3 factores. 1. Tiempo en que se duplican las células. 2. Número fracción de células que hay en el fondo de replicación. Y 3. Velocidad de eliminación. Invasión local. Si permanecen circunscritos o localizados o no. Metástasis, si es que se extienden a sitios alejados al tumor primario. En el cuadro podremos ver estos parámetros y nos sirve para diferenciar tumores benignos de malignos. Los tumores benignos por lo general son bien diferenciados, a menudo se parecen mucho al tejido de origen, su velocidad de crecimiento es progresiva y lenta, incluso pueden detenerse o retroceder. Las figuras mitóticas son infrecuentes y normales. Son masas cohesivas, circunscritas, no invaden el tejido circundante y no dan metástasis. Por otro lado, los tumores malignos, por lo contrario, pueden llegar a carecer de diferenciación o ser anaplásicos, muy diferentes al del tejido del cual se originaron. Son de crecimiento rápido, tienen un gran recambio celular. Aquí la proliferación está aumentada y la apoptosis disminuidas. Las figuras mitóticas van a estar aumentadas en número y van a ser atípicas. Y también invaden las estructuras vecinas y dan metástasis. En la vista podemos ver 2 ejemplos: un tumor benigno y un tumor maligno. Ambos han partido de la misma línea, que es el tejido muscular liso. Primero corresponde una vista macroscópica de un tumor benigno, que es el leiomioma. Está bien delimitado, no infiltra el tejido adyacente. Su contraparte maligna, por lo contrario, es un leiomiosarcoma, un tumor de bordes imprecisos, superficie irregular, mamelonada, e infiltra el tejido adyacente, ¿no? Esta vista nos permite ver las diferencias ya descritas entre un tumor benigno y un tumor maligno. Acá vemos como tumor benigno un leiomioma uterino, ¿no? Es un tumor bien descrito, bien circunscrito, no infiltra, no da metástasis, es bien diferenciado, su crecimiento va a ser lento. Su contraparte maligna vemos que es un tumor que infiltra, ¿no? Es el leiomiosarcoma, va a ser muy grande, mal delimitado, de crecimiento rápido,
¿no? Pueden tener necrosis, áreas hemorrágicas, ¿no? Y va a infiltrar el tejido adyacente, ¿no? Pueden ser también poco diferenciados. Este es parte de lo que ya hemos mencionado. Esta vista nos permite ver el grado de diferenciación de los tumores malignos, desde bien diferenciado, medianamente diferenciado y poco diferenciado, ¿no? Corresponde a un carcinoma epidermoide. Características microscópicas de malignidad. Están dadas por pleomorfismo. Se refiere a la variación en tamaño y forma de las células y sus núcleos. Es decir, va a haber una morfología nuclear anómala, la relación núcleo-citoplasma va a estar alterada. Otra característica es la atipia nuclear, ¿no? Son células que tienen hipercromasia nuclear, una cromatina nuclear grumosa en grumos y nucleolos prominentes. También se van a observar figuras mitóticas atípicas como esta, ¿no? Vemos esta figura mitótica con 4 polos. Otra condición es la pérdida de polaridad. Vemos células inmaduras a distinto nivel. Otra condición es la invasión local y las metástasis, ¿no? Acá vemos cómo el tumor está viajando a través de un vaso linfático. Metástasis. Se refiere a la extensión del tumor a sitios alejados, ¿no? Del tumor primario o a implantes tumorales separados del tumor primario. Es una condición, pues, de malignidad. En la imagen apreciamos tumores, numerosos nódulos bastante, más o menos delimitados, ¿no? De variado tamaño y de color blanquecino que están asentando en el hígado, ¿no? Acá vemos. Corresponde a una metástasis de un carcinoma ductal de mama, ¿no? Acá vemos que en el caso de la mama, las metástasis pueden ir zona más cercana, que es el pulmón, huesos, hígado y cerebro. Esto ya volvemos a repetir, los tumores benignos son tumores bien encapsulados, bien delimitados, bien diferenciados, por lo general se extirpan con facilidad y no se diseminan. Las características de las neoplasias malignas, recordar, cáncer viene de cangrejo, se adhieren a cualquier parte, a los tejidos adyacentes, ¿no? Y tienden a infiltrar, ¿no? El tejido adyacente, produciendo destrucción de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un segmento de intestino grueso que corresponde a colon y a colon sigmoides y tiene las características de malignidad ya descritas, ¿no? Metástasis y vías de propagación. Es la siembra directa
a cavidades y superficies corporales se realiza a través de dos medios: diseminación linfática, diseminación hematógena. La diseminación linfática es la vía de diseminación más frecuente elegida por los carcinomas. Algunos sarcomas también se diseminan por esa vía. Es importante mencionar también el ganglio centinela, que se define como el primer ganglio de una región linfática que recibe el flujo linfático del tumor primario. Diseminación hematógena es la vía elegida por los sarcomas, también por algunos carcinomas. Si la invasión sigue la vía venosa, sabemos que comprometerá a hígado y a pulmón. Metástasis a superficies y cavidades que pueden ser tomadas: peritoneal, la vía más frecuente; pleural, pericardio, subaracnoidea y articular. En resumen, el cáncer se inicia a partir de la transformación de una única célula. Esta comienza a crecer y proliferar, generando sucesivos cambios genéticos, es decir, proliferación de células genéticamente inestables. En el camino unas mueren, otras siguen proliferando, hasta conseguir las condiciones que les permitan sobrevivir y ser inmortales. Entonces tenemos una proliferación con células genéticamente inestables y un tumor con variantes celulares heterogéneas. Para que el tumor sea clínicamente detectable requiere de 30 duplicaciones y constituir una masa de 1 gramo. La epidemiología del cáncer es una disciplina que estudia los patrones de distribución del cáncer y sus causas, con el objetivo principal de tratar de prevenirlo. En nuestro país urge la necesidad de poner en marcha la ejecución de modelos epidemiológicos propios, que logren llegar a la comunidad y cumplan con este objetivo primordial, que es la prevención. Es uno de los tantos retos pendientes en salud que es necesario ponerlos en marcha, porque el cáncer no solo es sinónimo de dolor físico y mental, sino que acarrea serios problemas económicos a la familia y su entorno, debido al alto presupuesto para su tratamiento, incluida la rehabilitación en el mejor de los casos, y que no están a disposición para la gran mayoría de la población. Según la OMS, a nivel mundial, luego de las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, está el cáncer en orden de frecuencia. También a través de esta clase de la epidemiología del cáncer veremos la importancia del estudio de los patrones epidemiológicos que nos permiten entender su origen y comportamiento. Nuestro país cuenta con una diversidad geográfica, cultural, racial, culinaria y de creencias, que aunada a la migración del campo a la ciudad, fenómeno que se dio como a inicios del año 1950, así como la adopción de hábitos alimenticios foráneos, ha traído consigo el cambio de estilo de vida que han determinado la gran prevalencia de ciertos tipos de cáncer en nuestro país. El cáncer, pues, constituye una de las principales causas de muerte en nuestro país y en orden de frecuencia están próstata, mama, estómago, cuello uterino, colon recto. En Latinoamérica, por orden de frecuencia, están próstata, mama, pulmón, colon recto. A nivel mundial, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados, siendo mama, pulmón, colon recto, próstata y estómago los más frecuentes. Cáncer en las Américas, según datos de OPS y RENACE. El cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas. En el año
2018 se diagnosticaron 3.8 millones de casos nuevos de cáncer en las Américas. 1.4 millones de personas murieron por esta causa, según la OPS. Los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres son, en hombres, próstata, pulmón, colorectal, en mujeres, mama, pulmón, colorectal. Se calcula que para el año 2030 la incidencia de cáncer se incrementará en 32%, llegando a 5 millones al año. El cáncer en el Perú. Según Globocan, que es el observatorio de cáncer a nivel mundial, datos de la OMS para el año 2022, tenemos los siguientes. 72.827 nuevos casos de cáncer. El número de muertes 35.934 y el número de casos de prevalencia a 5 años 185.370 casos. Esta vista nos permite ver la incidencia. El número de casos nuevos en el sexo masculino, que es de 33.724 y 39.103 para el sexo femenino, cifra algo mayor. La mortalidad, 16.190 para hombres y 19.144 para mujeres. Podemos ver que tanto la incidencia, mortalidad y prevalencia son mayores en el sexo femenino. En esta vista podemos ver el número de casos nuevos por orden de frecuencias en el sexo masculino. Tenemos próstata, estómago, colon recto, linfoma no Hodgkin y leucemia. Como vemos, la próstata encabeza la lista. En mujeres, el número de casos nuevos por orden de frecuencia es mama, cuello uterino, estómago, colon recto y tiroides. Para ambos sexos, la incidencia por orden de frecuencia es próstata, mama, estómago, colon recto y cuello uterino, que constituyen cerca del 50% de nuevos casos de cáncer. Esta vista nos permite ver el número de casos nuevos para ambos sexos en orden de frecuencia. Tenemos próstata, mama, colon recto, cuello uterino, linfoma no Hodgkin, leucemia, tiroides, hígado, riñón, páncreas, entre los 10 primeros. Respecto a las cifras de mortalidad en ambos sexos por orden de frecuencia, tenemos estómago, pulmón, colon recto, próstata, cuello uterino, leucemia, mama, hígado, linfoma no Hodgkin y páncreas entre los 10 primeros. Cáncer en el mundo. ¿Qué nos trajo el 2022? Incidencia en ambos sexos por orden de frecuencia: próstata, mama, cuello uterino, estómago, colon recto, linfoma no Hodgkin, leucemia, pulmón, cuerpo uterino, tiroides. Muerte en ambos sexos por orden de frecuencia: cuello uterino, estómago, próstata, mama, pulmón, colon recto, leucemia, linfoma no Hodgkin, hígado y páncreas. Incidencia por sexos de los 5 primeros lugares por orden de frecuencia: mujeres, mama, cuello uterino, estómago, colon recto, linfoma no Hodgkin. Hombres, próstata, estómago, linfoma no Hodgkin, colon recto, pulmón. Tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. Hombres, próstata, estómago, colon recto, linfoma no Hodgkin, leucemia. Mujeres, mama, cuello uterino, estómago, colon recto, tiroides. Incidencia y mortalidad por continente. Incidencia por orden de frecuencia: Oceanía, Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia y África. Fíjense ustedes, los continentes con menos incidencia en cáncer son África y Asia.
¿A qué reflexión les lleva? Mortalidad por orden de frecuencia: Europa, Oceanía, África, Asia, Latinoamérica y Norteamérica. ¿Qué opinión les merece? Acá tenemos nuevos casos y muertes de cáncer en el mundo por orden de frecuencia. Ya mencionamos los 10 primeros tipos de cáncer. ¿Cómo se mapea la incidencia por sexo de cáncer en el mundo? Un repaso. Hombres, próstata y pulmón. Mujeres, mama y cuello uterino. Es el mapa de la mortalidad por cáncer en el mundo en ambos sexos. Hombres, pulmón y próstata. Mujeres, mama y cuello uterino. En estas vistas que vamos a ver en adelante corresponden a la distribución en el mundo de los tipos de cáncer más frecuentes. En primer lugar tenemos el cáncer de pulmón. En hombres está el este del Asia, la Micronesia, la Polinesia, este, oeste y sur de Europa y Norteamérica. En mujeres, Norteamérica, el este asiático, el norte de Europa, Australia y Nueva Zelanda, Micronesia, Polinesia. El cáncer de mama, la incidencia, Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica, norte de Europa, Europa del Este, sur de Europa, casi toda Europa, ¿no? Mortalidad, Melanesia, que sabemos pertenece a Oceanía, oeste de África, Micronesia, Polinesia, norte de África, Caribe. El cáncer de colon. La incidencia lo conforman mayormente sur de Europa, Australia, Nueva Zelanda, este de Europa, norte de Europa, oeste de Europa y Norteamérica. La mortalidad, Australia, Nueva Zelanda, norte de Europa, sur de Europa, Norteamérica. Recto. Incidencia, Europa del Este, Australia, Nueva Zelanda, norte de Europa, sur de Europa, oeste de Europa. Mortalidad, Australia, Nueva Zelanda, norte de Europa, oeste de Europa, sur de Europa, este de Europa. La incidencia, norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Caribe, Norteamérica, oeste de Europa. Mortalidad, Sudáfrica, Caribe, África Central, oeste de África. Micronesia, Polinesia. Y estómago, incidencia en hombres, este de Asia, Mongolia, este de Europa, América del Sur, oeste de Asia, sur de Europa. Incidencia en mujeres, este de Asia, la Mongolia, este de Europa, Centroamérica, América del Sur y el oeste de Asia. Bien, alumnos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo en nuestra clase el día martes. Muy buenos días.